Y más porque ya supimos que hay una gran cantidad de gente que muere de cáncer en el pulmón, ¿a causa de qué? A causa de tanto fumar. Entonces, la lógica, el sentido común y la experiencia me dice que fumar, ¿qué? Es pecado. ¿Por qué? Porque si lo cuestiono, si lo analizo, lo traslado, muy bien, no matarás, este fuma mucho, entonces este es un asesino. ¿Y a quién está asesinando? Pues está asesinando a sí mismo. Además está fallando a un mandamiento grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está cometiendo un pecado porque no se ama ni a sí mismo, como si le conectaran una manguera y le estuvieran echando humo a los pulmones. Pero todo esto es cuestión de analizarlo. A la mayoría no nos es fácil obedecer o ceder, ceder cuando algo no nos cuadra. ¿Cuántos de ustedes obedecen así sin cuestionar? Levanten la mano los que digan, yo soy bueno para obedecer y yo sin cuestionar, sin indagar, sin nada. A mí me dicen algo y yo obedezco y yo cedo sin preguntar y sin cuestionar. ¿Cuántos aquí son buenos para obedecer así? Casi nadie. Y es correcto. Y es bueno. Es bueno, sobre todo en los asuntos espirituales. ¿Debo ser analítico? Sí. ¿Debo cuestionar? Sí. ¿Debo usar la lógica, la experiencia y el sentido común? Sí. Claro que sí. ¿Debe ser difícil que yo obedezca o ceda si no me cuadra a la lógica o al sentido común? Sí. Si yo le digo, a ver, hermana Chela, ¿cuántos coches tiene usted? ¿En su casa cuántos tienen? Bueno, además vamos a decir que más de uno, ¿sí? Pues ahorita, hermana Chela, me está llegando una revelación. Espéreme. Que venda usted uno de sus coches y que el dinero de ahí lo vamos a usar para comprarles un micro a los muchachos. Trato hecho. No está fácil, porque no dijo que sí. ¿Por qué no dijo amén? Porque está analizando. Ay, sí, ¿por qué Dios se lo dijo a él y no me lo dijo a mí? Pues si Dios no tiene mandaderos, me lo hubiera dicho a mí. Qué casualidad que me lo mandó decir con él. Entonces, obviamente, usted es analítica. Si yo le llego con ese cuento, usted va a decir, a ver, ¿cuándo se lo dijo? Anoche. Pastor, ¿estás seguro? Sí, hermana. ¿A qué horas? Pues en la noche me acosté en un sueño. ¿Estás seguro que no cenó mucho? No, lo normal. No. Y me va a cuestionar y no va a vender su coche. Todo esto, hermanos, aplica. Fíjese todo lo que dije para poder decir una cosa. Todo esto es correcto. Usted y yo debemos ser analíticos, porque si no podemos caer en las manos de cualquiera. Fácil. Usted y yo debemos cuestionar. Es correcto. Si no, usted y yo podemos ser víctimas de un fraude fácilmente. Usted y yo tenemos que echar mano de la experiencia, de la lógica y del sentido común, y es correcto, porque nos vamos a librar de muchas cosas, excepto en una cosa: cuando Dios lo manda. Ahí,
Cuando Dios lo manda, es distinto. Si yo se lo digo, cuestióneme. Si yo se lo digo, analícelo. Si se lo dice cualquier persona, analícelo y cuestiónelo, y estará en lo correcto y se librará de muchas cosas. Si Dios lo dice, lo peor que usted puede hacer es cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es mi lógica contra la omnisciencia de Dios. Dios me puede estar diciendo algo que yo debo hacer o no hacer, basado en su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Él lo sabe todo de principio a fin. Yo solo veo aquí, mi lógica aplica aquí. Yo veo hasta donde está mi nariz, nada más. Entonces cuando Dios dice sí, yo no puedo, no, bueno, Dios dice sí, pero mi lógica me dice que, no, ahí no aplica mi lógica, porque mi lógica es una visión así. Y lo que Dios me está diciendo está basado en su omnisciencia, y su omnisciencia abarca de principio a fin. Cuando Dios me dice sí, algo, yo tengo que hacerlo sin cuestionar. Yo no puedo cuestionar o no debo cuestionar a Dios, porque Él sabe por qué está mandando lo que está mandando. Entonces yo ahí no puedo decir, bueno, Dios manda esto, pero yo, basado en mi experiencia, imagínense un cristiano actuando así: Dios me manda esto, pero yo, basado en mi experiencia, en mi sentido común y en mi lógica, yo pienso que, no, hermanos, cuando Dios manda algo, es incuestionable. Usted puede cuestionar al director de la escuela, usted puede cuestionar al presidente municipal, usted puede cuestionar las palabras del pastor, usted puede cuestionar la orden del esposo, usted puede cuestionar la actitud de la esposa. Los hijos pueden, no deben, pero pueden cuestionar a los padres en su manera de disciplinarlos, pero ninguno de nosotros puede cuestionar una orden de Dios para nosotros, aunque esa orden esté fuera de ¿qué? Lógica. Porque a veces nos es difícil entender la voluntad de Dios. Hay un libro que se llama así: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hermana Chela, a usted la operaron. Y no cuestionó usted a Dios. Yo la oigo dándole gracias a Dios. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido y de repente pudiéramos llegar a cuestionarlo o nos rebelamos contra eso. Tú acabas de darle gracias a Dios por Lalo, Jesse, es tu hermano. ¿Y por qué no le reclamaste a Dios que por qué permitió que atropellaran a tu hermano? ¿Y por qué precisamente tu hermano, habiendo tanto maleante en el mundo, que pues a lo mejor hasta sería bueno? Es que no te corresponde cuestionarlo, no nos corresponde, no podemos nosotros cuestionar. Es como si el barro cuestionara al alfarero. El alfarero hace, el barro está en las manos del alfarero. Y el alfarero decide lo que va a hacer con el barro, y puede hacer un utensilio, y si no le gusta ese utensilio, ¿qué hace? Lo rompe, lo muele, vuelve a armar el barro y hace el utensilio que él considera necesario para algún uso específico. Entonces Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros entenderemos el plan que Dios tiene con nosotros? Les doy la respuesta: ninguno.
Porque Dios tiene la historia completa, de principio a fin. Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe todos los cambios que va a haber, Dios sabe todo lo que va a poner en nuestra vida, o Dios sabe todo lo que va a quitar de nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos cuestionar a Dios, tenemos que aprender a sujetarnos de una manera, obedecer de una manera bonita hacia Dios, aun cuando parezca que no tiene lógica. Dale gracias a Dios cuando alguien nace y su hijo tiene, ahorita les enseñaba una foto del señor que su hijo nació con el labio leporino y paladar hendido, y bueno, pues hay que darle gracias a Dios, pues hay que darle gracias a Dios, pero ¿cómo darle gracias a Dios porque el niño nació así? Pues hay que darle gracias a Dios. Dios debe tener un propósito en eso. O tendríamos que estar de acuerdo con J.J. Benítez, que escribía aquel libro que no tuvo éxito, que se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Y él decía que había cosas que se le escapaban a Dios, por eso el libro se llamaba Los renglones torcidos de Dios. Yo no creo que a Dios se le escape nada. Yo creo que Dios tiene un propósito que no lo entendemos a veces, no. Que nos es difícil entender la voluntad de Dios, sí. Que a veces no nos gusta la voluntad de Dios, también. Porque nosotros tenemos unos planes en nuestra mentecita, pero Dios en su omnisciencia tiene otros planes muy distintos a los que tenemos usted y yo. Y lo más sano y lo más correcto es hacer lo que Dios dice. Hay un texto aquí en Lucas capítulo 5 que tiene el sustento para todo esto que estoy diciendo. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 al 5. Léalo con mucha atención, por favor. Ya cuando lo tenga, póngale su dedito ahí o su separador o lo que sea. ¿Ya lo tenemos? A ver, permítame su atención tantito. Entonces, a ver, yo quiero que esto quede bien clarito. Si el médico dice, necesito operarlo, ya. Usted se va a acostar inmediatamente ahí en la mesa y sí, a ver, ya aquí estoy, rájele aquí. No. Sea analítico y cuestione, busque una segunda y, si se puede, tercera opinión. Porque hay médicos excelentes como los que operaron a la hermana Chela, pero va a haber médicos que sacan vesículas nada más por cobrar. Si esa vesícula estaba sanita, pero pues la sacamos y ya. Y ponen clavos donde no tienen que ir clavos y bueno. Entonces, no, usted sea analítico. Cuestione. ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto cómo funciona? Oye, fíjate que compré esto, ¿y cómo funciona? No sé, pues dicen que es bueno. Y no preguntaste. Pues no, dicen que es muy bueno. Mira que dice que es maravilloso. No, cuestione. Si yo le doy un consejo como pastor, analícelo, porque yo puedo estar equivocado. No, el pastor dijo, sí, pero espéreme, pero yo puedo estar equivocado. Yo le doy un consejo, a usted le corresponde analizarlo, y si tengo la razón en base a lo que Dios manda, adelante. Si no, aún siendo el pastor, usted con todo respeto puede decir, bueno, pues eres mi pastor, le agradezco la intención, pero creo que el consejo no es el más acertado. No hay problema. Use su lógica, use su sentido común y use su experiencia, pero cuando se trata de Dios, mi experiencia, mi lógica
y mi sentido común desaparecen. Y entonces me dedico a obedecer lo que Dios mande. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la vida más segura. Lucas capítulo 5, es un pasaje conocido, dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lea conmigo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, todos juntos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo les hago una pregunta: ¿el mandato que Jesús le estaba dando a Pedro tenía lógica para un pescador, sí o no? No, para un pescador no. Número uno, ¿cuánto tiempo habían intentado pescar? Toda la noche. Número dos, no eran novatos en la pesca, o sea, no eran de esos que dicen, oye, ¿y si vamos a pescar hoy? No eran aficionados, de eso vivían. Sabían cuándo había buen tiempo, sabían cuándo iba a haber buena pesca, sabían cuándo ir, sabían cuándo ya no había, ya no tenían que insistir, ellos lo sabían. ¿Qué le podían enseñar a Pedro sobre la pesca? De eso vivía. Pedro conocía el mar perfectamente, él sabía los tiempos, él sabía cómo, cuándo y dónde acerca de la pesca, así que lo habían intentado toda la noche. Estaban agotados de toda la noche, ya estaban lavando las redes. Y Jesús llega y le dice, ¿qué? Echen las redes. ¿Qué pudo haber dicho Pedro? Ay, mira, Señor, yo te amo y te respeto, pero Señor, yo de pesca sé más que tú, porque yo vivo de la pesca, yo conozco el mar, lo intentamos toda la noche, Señor, no quiero ser grosero, pero Señor, además, Señor, mira, ya estamos lavando las redes y no es fácil. Implica volver a echar las redes y, Señor, no, es que no hay nada, Señor, no hay nada. ¿Cuántas objeciones pudo haber puesto Pedro, Ernesto? Muchas. Porque honestamente el mandato que le estaba dando Jesús, sinceramente, a la mente humana, era fuera de ¿qué? De lógica. Era fuera de lógica. A la mente humana, que quede claro. A la lógica, al sentido común y a la experiencia de un pescador tan experimentado como Pedro y sus compañeros. Ese era un mandato fuera de lógica. Y Pedro le dijo, Señor, ya hicimos todo lo que un buen pescador hace, pero bueno, solo por obedecerte, así como diciendo, sé que no voy a sacar nada. Soy pescador, y yo sé, este es mi negocio, sé que no va a haber nada.
pero en tu nombre, y porque tú lo dices y porque tú eres muy valioso para nosotros, en tu nombre, vamos a volver a echar las redes. Porque más o menos la respuesta era así. O sea, no fue, ay Señor, qué bueno que lo estás diciendo, sabemos que echaremos las redes y aunque no pescamos nada en toda la noche, como tú lo estás diciendo, vamos encantados, vamos a echar las redes y sabemos que vamos a sacar infinidad de peces porque tú lo estás diciendo. No, él llevaba en su mente, no hay nada, ya lo intentamos toda la noche, es ilógico, es absurdo, no tiene sentido. Señor, pero solo porque tú eres el maestro, lo vamos a hacer. ¿Y cuál fue la sorpresa? Verso 6. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron ¿qué? Gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí ahora yo les pregunto, Pedro creía, antes de ver esto, Pedro creía que iba a atrapar peces. No, él estaba diciendo, mi experiencia, mi sentido común como pescador, la lógica, me dice que ya no hay peces, Señor, pero bueno, por obedecerte, más por obedecerte, porque yo sé que no va a haber nada. Cuando Pedro vio aquello, dice cayendo de rodillas, como diciendo, ¿qué? Señor, perdóname. Perdóname porque yo eché las redes solo por darte gusto, pero yo honestamente, yo no creía que esto fuera posible. Y fíjese qué palabras usa. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, ¿quién? Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque la pesca que habían hecho, dice, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob, de Juan, de los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pues hermanos, a veces no vamos a entender la voluntad de Dios. Solo sé una cosa, que si Dios dice, aguántate, aguántese. Pero es que yo tengo otra opción mucho mejor. Sí, pero Dios dice que se aguante. Pero es que en mi experiencia, Dios dice que se aguante. Pero es que en mi lógica, Dios dice que se aguante. Pero es que en mi sentido común, Dios dice que ¿qué? Que se aguante. Pues es que no entiendo. Dios no le pide que entiende, Dios le pide que crea. Y que si Él dice que aguante, Él sabrá por qué dice que aguante. Entonces usted debe aguantar, usted y yo debemos aguantar. ¿Qué viene? Él sabe. Y viene algo bueno. Si no, Él no diría, aguántate. Si viniera algo malo, Él diría, corre. Sálvate, ve a ver cómo le haces, desaparécete. No, aguántate. Si Dios dice, adelante, adelante. Pero en mi experiencia dice, si Dios dice adelante, es adelante. Pero es que, mire, ni su lógica, ni su experiencia, ni su sentido común. Si Dios dice adelante, ¿qué? Adelante. Pero si Dios dice adelante, es adelante, punto. Si Dios dice no,
es no. Pero es que yo puedo hacer que sea así, sí, pero después se va a arrepentir, porque si Dios dice que no, Él sabe por qué no. Porque Dios conoce toda la historia y Él sabe por qué no. Aquí no debemos cuestionar. Cuando Dios dice adelante, adelante. Cuando Dios dice aguántate, aguántese. Cuando Dios dice no, es no. Y punto. ¿Va a ser fácil? No, porque a veces nosotros creemos que tenemos la solución en nuestras manos. Pero las soluciones que nosotros tenemos son muy peligrosas, porque se basan ¿en qué? Pues en mi experiencia, en mi sentido común, en mi lógica. Pero nuestra visión es la frase célebre que he dicho como 3 veces: la mayoría de nosotros no vemos más allá de ¿qué? De nuestra nariz, y algunos somos chatos. Entonces, pues todavía el narizón dice, bueno, pues pero el chato, Dios no, Dios ve la historia completa, no lo dejes, no lo dejes, pero sí, que no lo dejes. Con el paso de los años, qué bueno que no lo te dije. Entonces, a obedecer a Dios. ¿Fácil? No. A veces Dios nos va a decir cosas que no vamos a entender. Imagínense a Noé construyendo el arca. Noé, ponte a construir un arca. Imagínense por un momento que yo soy Noé y ahí en el campo de ahí del Quijo, en el de fútbol, me pongo a construir un barco grandototote. Ahora, aquí se explicaría, porque aquí pues, se inunda, si lo hago por la Florida, bueno, pero allá no llovía. Así que Noé, vas a hacer esto. Y, está loco Noé, haciendo un arca, un barco grandototote, que porque va a llover si aquí nunca llueve. Y llovió. Imagínese a Moisés, Señor, el pueblo quiere agua, golpea la roca. ¿A poco se saca agua de las rocas? Golpea la roca. Pues no tiene lógica, pues todavía, pues barrena, escárbale, pero, mira, donde haya algo verde, ahí hay agua, pero golpea la roca. Tanto que, ¿qué hizo Moisés? Era una vez, ¿y qué hizo Moisés? Así como que, ¿y qué pasó? Agua. A veces Dios nos pide cosas que no entendemos. Señor, ahí vienen los egipcios, ¿qué hacemos? Tranquilo, Moisés. Pero ahí vienen. Señor, ¿qué hacemos? Tranquilo. ¿Y qué estaba delante de ellos? El mar. Moisés, tranquilo. ¿Usted estaría tranquilo? ¿Quién estaría tranquilo? Nadie. Dios dice, tranquilo. Y el mar rojo se abrió. Así que, hermanos, a veces no vamos a entender la voluntad de Dios, a veces no nos va a gustar la voluntad de Dios, a veces lo que Dios nos pide va a parecer que no tiene sentido porque nosotros, según nosotros en nuestra mente, tenemos mejores opciones. Casi a veces quisiéramos aconsejarle a Dios. Y hay gente que cuando ora sin darse cuenta le está diciendo a Dios, le está ordenando, Señor, tú sabes, así como según oran, pero no están orando, le están diciendo a Dios, Señor, tú sabes que yo necesito. No. Dios en su omnisciencia sabe exactamente, con esto termino, lo que yo necesito.
y lo que usted necesita. Dios sabe lo que Él va a poner en su vida en el tiempo exacto. Dios sabe lo que Él va a quitar de su vida en el tiempo exacto. Use su lógica, use su sentido común y use su experiencia en todo lo que usted quiera. Pero cuando se trate de algo que Dios le manda, hágalas a un lado y dedíquese única y exclusivamente a obedecer el mandato de Dios. Por imposible que nos sea concebirlo. ¿Es fácil esto? No. Pero es el camino es el camino correcto. Yo deseo, hermanos, que Dios los bendiga. Si alguien está luchando contra algo, todos luchamos contra algo. Y a veces el ser humano se llega a desesperar porque dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Va a llegar. A Abraham le dijo, te voy a dar un hijo. 70 años, nada. 80 años, nada. 90 años, nada. 100 años y pañales. Ahí está el hijo. Muchos años. Cometió un errorcillo por ahí grave. Y las consecuencias se viven hasta nuestros días. Los judíos y los árabes viven en un pleito casado terrible por culpa de Abraham, de no haberle creído cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo. 40 años esperándolo, si yo te dije que te voy a dar un hijo, te lo voy a dar. Señor, pero ya no, si no es cuando tú quieras, yo te dije que te lo voy a dar y te lo voy a dar. Isaac e Ismael, los judíos y los árabes, y el pleito tremendo que existe después de tanto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos complicar nosotros generacionalmente por no esperar o por alterar de alguna manera la voluntad de Dios? Espérese a que Dios haga lo que tenga que hacer, porque Dios lo hace bien hecho. Si usted y yo lo hacemos porque la lógica, porque la experiencia, porque el sentido común, cuando Dios dice esto, lo único que vamos a hacer es regarla y descomponer lo único que está así de compuesto. Vamos a acabar con eso, entonces ya no vamos a tener nada. Así que adelante a darle gracias por la situación y creyendo siempre con fe que Dios va a hacer algo, que Dios va a sacar agua de la roca, que Dios va a abrir el mar rojo, que el sol se va a detener, y no solo se va a detener, va a retroceder. Pues si hay necesidad, Dios lo va a hacer y nosotros estaremos seguros. Hacemos una oración, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque te tenemos, porque sabemos, Señor, que nuestro futuro, nuestro destino está en tus manos, porque sabemos que tú tienes un plan para nosotros. Padre Santo, no nos permitas cuestionarte a ti. Ayúdanos a creer que nos amas así como nos amas y que siempre decidirás lo mejor para nosotros.
Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad es perfecta y que a nosotros solamente nos corresponde obedecerte. Y ayúdanos a hacerlo, Señor, con alegría en el corazón. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Si alguien se siente triste o está enfermo del cuerpo o del alma, ayúdalos, Padre bendito. Bendice esta iglesia y cada iglesia donde tu nombre es honrado y glorificado. Señor, nos quedamos en tus manos, dándote gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues que Dios los bendiga. Ya tendremos la oportunidad de poner en práctica esto que hoy se ha dicho. Que Dios los bendiga. Ernesto, adelante. Muy bien, gracias a Dios, hermanos, y de veras se lo digo sinceramente, pastor, su predicación, una vez más, ha sido de bendición para la iglesia. Que Dios lo bendiga, pastor. Repetimos todos, hermanos, 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, en esta tarde pues no nos queda otra más que dar gracias a Dios. Y es precisamente el canto con el cual vamos a despedir. Demos gracias al Señor, demos gracias. Puestos de pie, hermanos, ya que al finalizar este canto estaremos despedidos. Amén, hermanos, y de esta manera llegamos al final de este culto. Que Dios los bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros.